Gracias por acompañarnos. Estados Unidos e Irán han firmado un memorando de entendimiento y como suele ir, hay versiones contradictorias sobre cuándo y cómo entrará en vigor. Mientras, el presidente Trump asegura que este viernes quedará restablecido al 100% el paso de buques por el estrecho de Hormuz. Algunos funcionarios aseguran que el restablecimiento de la operación normal podría tomar algunas semanas. Y eso es un ejemplo solamente de las versiones encontradas de las autoridades en ambas partes. José Levi detalla. Muchos analistas se preguntan cómo lo que en un principio muchos veían como una aplastante victoria militar por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, al final se ha traducido en un documento, en este memorando de entendimiento, donde da la impresión, al menos por ahora, de que Irán ha sido la que ha logrado grandes concesiones por parte de Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, lo que asegura Donald Trump, que han logrado la reapertura del estratégico estrecho de Hormuz, el fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos a las importaciones y exportaciones de Irán. Pero esos aparentes logros es al fin y al cabo regresar a la situación que existía antes del comienzo de la guerra el pasado 28 de febrero. Vemos también que existen enormes interrogantes sobre cómo va a ser el paso por el estrecho de Hormuz, si va a haber que pagar algún tipo de tarifa de pago a esta República Islámica. También se desconoce qué va a ocurrir o no con la descongelación de fondos iraníes en distintos lugares del mundo. También si está o no en el alto el fuego incluido el conflicto entre Israel y el movimiento pro-iraní de Hezbollah en el Líbano, y muy especialmente se desconoce qué es lo que va a ocurrir con el tema nuclear. Se afirma que después de la firma del documento el próximo viernes en Ginebra comenzará un periodo de 60 días en los cuales se intentará llegar a un acuerdo sobre este tema nuclear, un acuerdo que será, según afirma Donald Trump, mejor que el logrado en el año 2015 por el entonces presidente Barack Obama, un acuerdo que fue calificado por el propio Donald Trump como el peor de la historia. Ahora sí se desconoce realmente si el que se puede o no lograr sería mejor que el de hace 11 años. ¿Cuándo se publicará el texto del memorando de entendimiento, presidente? Creo que muy pronto. Diría que quiero que se publique porque es un documento muy importante. No es como el documento de Obama, que era simplemente terrible. Es un documento muy contundente y quiero que se publique. Así que probablemente será muy pronto. Yo diría que en algún momento después del viernes, porque el estrecho ya está abierto. Ya está abierto ahora, pero estará completamente abierto después de limpiar las minas. Ya tenemos muchas rutas de navegación disponibles. Así que creo que en algún momento, en un futuro muy cercano. Lo que sí es que si Donald Trump alaba al liderazgo iraní, esto contrasta con la actitud especialmente dura de estos últimos días suya con el aliado de Estados Unidos, Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu. Entonces vemos que Netanyahu, en una rueda de prensa, él ha reconocido que hay diferencias entre ambos, pero junto a esto ha reconocido que existe aquí un aspecto fundamental que se ha logrado en esta guerra: impedir lo que para él habría sido una amenaza existencial a su país. Tanto él como Donald Trump vuelven a asegurar una y otra vez que lo que debe quedar claro es que Irán nunca podrá tener armas nucleares. José Levi, CNN, Jerusalén.
Para analizar lo que representa el acuerdo de lo que se sabe, quiero insistir, el acuerdo alcanzado para la región, ya me acompaña desde el IMENAL el analista internacional y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Farid. Buenas noches, Farid. El hecho de que no se den más detalles sobre el contenido de lo que se va a firmar el viernes, ¿qué te dice a ti? Evidentemente hay digamos, declaraciones muy trumpistas, muy ya de victoria del presidente Donald Trump, pero los detalles y el plazo de 60 días para hablar de temas tan importantes para Irán hace pensar que lo que quiere el presidente Trump es nada más poner fin a la ofensiva militar y no necesariamente pues terminar con las razones que dieron origen a este operativo militar conjunto entre Israel y Estados Unidos contra Irán a finales de febrero. Bueno, pero las razones que dieron origen al conflicto eran el programa nuclear iraní y el programa de misiles balísticos iraníes. Tanto según Benjamín Netanyahu como según Donald Trump, cuando menos el programa nuclear fue completamente destruido en la guerra de junio del año 2025. Si eso hubiera sido cierto, no habría habido razón para una nueva guerra. En cualquier caso, hay cosas que sí sabemos. Una es que vamos a volver al statu quo ante que existía antes de iniciarse la guerra, es decir, una situación en donde el estrecho de Hormuz estaba abierto. El estrecho de Hormuz fue, digamos, cerrado parcialmente por Irán como respuesta a la agresión israelo-americana. No estaba cerrado antes. Y Estados Unidos levantaría el cerco sobre puertos iraníes. Tenemos detalles de lo que vendría después, pero no certezas. Por ejemplo, habría un levantamiento de sanciones contra Irán. Lo más probable es que sea, como dice Estados Unidos, secuencial. En eso no hay acuerdo en las versiones de parte, lo sabremos el viernes. Pero que va a haber un levantamiento de sanciones probablemente condicionado a la conducta iraní. Trump reconoce por primera vez en una entrevista reciente en el New York Times que Irán no perdería la capacidad de enriquecer uranio, pero claro, lo haría dentro de ciertos límites y bajo inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Pero los temas de fondo en realidad se van a negociar en los 60 días que va a durar este cese al fuego. ¿Eres optimista que se pueda negociar en 60 días o vamos a pasar de 60 días a nuevos plazos? Probablemente pasemos a nuevos plazos, pero yo diría lo siguiente. Israel es el único país que ve con malos ojos este acuerdo. Su gobierno, pero la mayoría de su población. Todos los demás lo aceptan como cuando menos el mal menor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha visto que Irán tiene una capacidad de infligirle un costo a la economía norteamericana y a la economía mundial que no se consideraba factible antes de la guerra. Ahora que se sabe que Irán tiene la capacidad de infligir ese costo, requiere de un acuerdo para que Irán no vuelva a hacerlo en caso de que se reinicien las hostilidades. Pero además Irán tiene una economía destruida por medio siglo de sanciones y 2 guerras en menos de un año. Si no se levantan las sanciones contra Irán, la economía iraní va a ser absolutamente inviable. Por eso Irán también quiere el acuerdo. O sea, las partes quieren el acuerdo porque la alternativa es peor, no porque el acuerdo sea la mejor alternativa posible. ¿Esto implicaría que Irán ya no quisiera usar, pese a lo que se ha declarado, el estrecho de Hormuz en el futuro, incluso para una tarifa, porque ese es un interrogante, no se sabe, pese a lo que dice el presidente Donald Trump, e incluso saber que Irán tiene eso como arma y lo ha tenido durante todos estos meses, y pese a ello, ¿estará renunciando Irán a usar el estrecho de Hormuz por todo lo que acabas de explicar? A ver, lo que ha quedado demostrado, por si hubiera duda, y creo que no la había, salvo en la mente de Trump y Netanyahu, es que Irán puede cerrar el estrecho de Hormuz a discreción. Y esa es una espada de Damocles que pende sobre la testa de los gobernantes occidentales. Más vale, por ende, llegar a un acuerdo. Si Irán abusa, sin embargo, de esa capacidad de control del estrecho de Hormuz, va a tomar tiempo, va a costar mucho,
pero tarde o temprano van a surgir alternativas al estrecho de Hormuz como vía para sacar hacia los mercados de destino el petróleo y el gas de la región. Ya, por ejemplo, Arabia Saudita, previendo algo así, había construido un oleoducto, que iba de básicamente el Golfo Pérsico al Mar Rojo para sacar una parte de su producción petrolera sin que transitara por el estrecho de Hormuz. Si Irán abusa de esa prerrogativa, va a llevar a que los países busquen alternativas al petróleo y al gas, va a llevar a que busquen alternativas al estrecho de Hormuz como vía de tránsito para sacar de la región las exportaciones de petróleo y gas. Presumo que Irán, digamos, es consciente de que tiene esa arma en caso de necesitarla, pero no la había usado nunca antes. Esperó a que hubiera una amenaza existencial sobre el régimen antes de emplearla. Hasta ahora la había usado con cautela, o ese podría volver a ser el caso. Pues entonces estamos en la cuenta regresiva. Ahora viene esta otra cuenta regresiva de aquí al viernes. Vamos a ver qué pasa. No nos dio tiempo de hablar, por supuesto, de Israel, Hezbollah, Irán, pero bueno, habrá días para prepararnos para esta firma. Gracias, Farid. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.